Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Durante el verano de 1975, dos amigos de la infancia, Susan Savage y Patrick Allen Oliver, ambos de 21 años, decidieron disfrutar de un picnic en Walla Walla, Washington. Sin embargo, su día terminó en tragedia cuando se encontraron con un joven de 23 años que estaba cazando en los bosques. Este encuentro marcó el final de sus vidas, ya que sus cuerpos fueron encontrados más tarde con heridas de bala en la cabeza. El caso quedó archivado, ya que nadie sabía nada sobre el joven cazador. Sin embargo, este hombre no solo no detuvo su instinto asesino después de aquel día, sino que se convirtió en un asesino en serie que acabó con la vida de más de una docena de mujeres. Hoy conoceremos la historia del hombre que llegó a ser conocido como el asesino en serie de Washington. A finales de febrero de 1990, el Departamento de Policía de Spokane recibió una llamada sobre un hallazgo inquietante. Los vecinos del bloque 4100 de East Upriver Drive habían encontrado el cadáver desnudo de una mujer negra en un terraplén cerca del río Spokane. Los primeros patrulleros observaron que la víctima tenía heridas de bala, lo que llevó a la División de Homicidios a tomar el caso. Los investigadores notaron que las heridas sugerían el uso de un arma de pequeño calibre. Aunque se buscaron las ropas de la víctima, no se encontró ninguna prenda ni efectos personales en la escena. Esto indicaba que el asesino probablemente había matado a la mujer en otro lugar y luego llevado el cuerpo al terraplén. Más tarde, se encontró una peluca, dos mantas de distintos colores y una toalla blanca cerca del cadáver. La peluca fue identificada como perteneciente a la víctima, Yolanda Sopp, una mujer de 26 años con un historial de arrestos por prostitución y consumo de drogas. Yolanda había sido vista por última vez 2 días antes en East Sprague, una zona conocida por ser un punto de encuentro para trabajadoras sexuales. Aunque se tomaron muestras de pelo y fibras, no se encontraron pistas concretas que llevaran al asesino. Un mes después, el 25 de marzo, la policía de Spokane fue llamada al bloque 3200 de East South Riverton, donde se encontró otro cadáver. Esta vez, la víctima era una mujer blanca, Nick Lowe, de 34 años, quien también tenía un historial de prostitución y consumo de drogas. Al igual que Yolanda, Nick había sido asesinada a tiros. Durante la autopsia, se extrajo una bala calibre 22 de su cuerpo y los forenses notaron un olor extraño en el cadáver, que más tarde se identificó como aceite de motor. Las pruebas toxicológicas revelaron que Nick había consumido drogas antes de su muerte. Con 2 casos similares, los investigadores de Spokane comenzaron a sospechar que estaban ante un asesino en serie. Sin embargo, no fue hasta mayo de ese año que se confirmó esta teoría. El 15 de mayo, el departamento del sheriff del condado de Spokane recibió una llamada sobre un cuerpo femenino encontrado en el área de Trenton Pines, cerca del río Spokane. La víctima, Kathleen Brisebois, de 38 años, estaba desnuda y presentaba heridas de bala y golpes con un objeto punzante. A diferencia de los casos anteriores, el asesino había dejado 2 anillos en los dedos de la víctima. También se encontraron ropa, zapatos, una bolsa de plástico manchada de sangre y cigarrillos cerca del cuerpo. Las marcas de neumáticos en la escena fueron fotografiadas como posibles pistas. La autopsia reveló que Kathleen también había consumido drogas antes de su muerte. Con 3 víctimas con perfiles similares, los investigadores estaban seguros de que estaban tras un asesino en serie. Sin embargo, pasarían 2 largos años antes de que la policía pudiera acercarse al responsable de estos crímenes.
La confirmación de que el asesino había regresado llegó el 13 de mayo de 1992, cuando, tras 2 años desde el último crimen, se descubrió un nuevo cadáver. Sin embargo, en esta ocasión, el cuerpo fue hallado en la carretera de Bill Gould, a unos 6 kilómetros al este del sitio donde solían encontrarse las víctimas. La escena del crimen presentaba algunas particularidades. La cabeza de la víctima estaba cubierta con una bolsa de plástico. Parte de su ropa aún estaba puesta, pero también tenía prendas envueltas alrededor de los hombros y la cabeza. Cerca del cuerpo, los investigadores encontraron zapatos y otros objetos personales. Un detalle llamó especialmente la atención: la ausencia total de sangre, lo que indicaba que el asesino probablemente cometía los homicidios en otro lugar y luego trasladaba los cuerpos hasta el sitio donde los abandonaba. El forense determinó que la causa de la muerte fueron heridas de bala. Se recuperaron proyectiles del cadáver y fueron enviados a análisis junto con muestras de cabello y fibras. A través de las huellas dactilares, la víctima fue identificada como Cherry Ann Palmer, una joven de 19 años. Los reportes indicaban que Cherry fue vista por última vez saliendo de un motel conocido por ser frecuentado por trabajadoras sexuales y sus clientes. Según las investigaciones, tomó un taxi alrededor de las 11 de la noche para encontrarse con su novio, pero nunca llegó al punto de encuentro. Aunque la policía confirmó que la joven se dedicaba a la prostitución, no encontraron indicios de consumo de drogas. El hecho de que el crimen ocurriera en una ubicación distinta a las anteriores llevó a los investigadores a pensar que el asesino había cambiado su modus operandi, lo que los hizo sospechar que no había dejado de matar durante esos 2 años, sino que simplemente había logrado ocultar bien los cuerpos o se había desplazado a una zona donde la policía de Spokane no lo tenía identificado. Esta teoría cobró aún más fuerza cuando, durante los siguientes 3 años, no se registraron nuevos asesinatos en la ciudad. Aunque las autoridades se pusieron en contacto con otros estados para alertar sobre la posibilidad de que el asesino estuviera activo en otras regiones, diferenciar los casos resultaba complicado. Al fin y al cabo, se trataba de un criminal que atacaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, algo que, lamentablemente, no era inusual. No fue hasta finales de agosto de 1995 cuando el caso volvió a tomar relevancia. El investigador Ron Trogdon, del condado de Kitsap, fue asignado a un nuevo asesinato. El cuerpo de una mujer blanca había sido encontrado con un disparo y cubierto por follaje que aparentemente había sido transportado desde otro lugar. Junto al cadáver solo se hallaron unos rulos para el cabello, pero al examinar el área, el detective encontró otro cúmulo de follaje similar, donde había rastros de sangre y 2 bolsas de plástico que contenían más rulos idénticos a los que estaban junto al cuerpo. La víctima fue identificada como Patricia Barnes, de 60 años, quien había sido vista por última vez en Seattle mientras usaba los rulos en su cabello. A diferencia de las demás víctimas, Patricia no tenía relación con la prostitución, aunque se sabía que era indigente y alcohólica. Las pruebas confirmaron la presencia de una gran cantidad de alcohol en su organismo. El caso llamó la atención de los investigadores de Spokane, quienes lo registraron como el asesinato más antiguo vinculado al asesino en serie al que estaban persiguiendo. La confirmación llegó cuando encontraron en el cuerpo 2 casquillos de una pistola calibre .22, el mismo tipo de arma utilizada en los crímenes anteriores. El patrón del asesinato y la ausencia de sangre reforzaban la teoría de que el homicida mataba en un lugar distinto y luego transportaba los cuerpos. Ante estas similitudes, el detective Ron Trogdon se puso en contacto con Marvin Hill,
el investigador principal del Grupo Especial de Spokane, encargado de la captura del asesino en serie. Después de una breve conversación, ambos concluyeron que estaban tras el mismo criminal, lo que desencadenó una gran investigación en torno a quien sería conocido como el asesino en serie de Washington. Sin embargo, pasaría casi un año antes de que volviera a cometer un crimen que llamara la atención de las autoridades en Washington. En junio de 1996, 10 meses después del caso en Kitsap, el cuerpo de Shannon Zielinski, de 39 años, fue encontrado cerca de un cruce en Spokane. A diferencia de las víctimas anteriores, Shannon aún tenía puesta su ropa. Cuando Marvin Hill llegó a la escena, notó que la mujer también tenía una toalla cubriendo su torso. Además, cerca del cuerpo, encontraron un par de calcetines blancos, pantalones y una bota negra de caña alta. En el sitio también se halló una bala y un pequeño charco de sangre. La falta de signos de lucha y las similitudes con los otros crímenes hicieron que Marvin Hill confirmara que se trataba del mismo asesino en serie, quien seguía activo. Una revisión de los antecedentes de Shannon reveló que, al igual que las otras víctimas, era trabajadora sexual y conocida por poseer drogas. Sin embargo, el avanzado estado de descomposición del cadáver impidió que se le realizaran pruebas toxicológicas. Shannon fue vista por última vez la tarde del 27 de mayo de 1996, bebiendo con un grupo de hombres en la zona donde solía trabajar. Más tarde, se le vio saliendo de su casa, aparentemente para encontrarse con un cliente. Pero después de eso, no hubo más reportes sobre su paradero hasta el día en que hallaron su cuerpo. Luego de este asesinato, el criminal volvió a desaparecer durante más de un año, para reaparecer a finales de agosto de 1997 con un ataque aún más violento. Esta vez se encontraron 2 cadáveres al mismo tiempo. El primero, localizado en un campo, pertenecía a Heather Hernández, una trabajadora sexual de 20 años. Al momento de su hallazgo, solo llevaba puesta una camiseta y un sujetador. Mientras analizaban la escena, Marvin Hill notó un rastro de sangre que iba desde un estacionamiento hasta donde yacía el cuerpo, lo que indicaba que la víctima había sido asesinada en otro lugar, transportada en un vehículo y luego arrastrada hasta el campo. Mientras tanto, el Grupo Especial de Investigación recibió otra alerta. Un segundo cuerpo había sido encontrado en Forker Road, en Spokane. Se trataba de una mujer asiática, cuyo asesinato tenía características similares a los anteriores. A través de las huellas dactilares, la víctima fue identificada como Jennifer Joseph, una joven de 16 años. En la escena del crimen se encontraron varios objetos: una toalla azul claro, una blusa sin botones, pantalones negros, zapatos, bragas, un trozo de antena de radio y un condón usado. La causa de la muerte fueron múltiples heridas de bala. Los investigadores concluyeron que Jennifer había sido asesinada en otro lugar y luego transportada al sitio donde fue encontrada. Sin embargo, durante la autopsia surgieron detalles aún más perturbadores. El asesino había pintado las uñas de las manos y los pies de Jennifer con esmalte de uñas con purpurina. Además, le faltaban las pestañas postizas y los pendientes, lo que sugería que había luchado con su agresor antes de ser asesinada. Los testigos informaron haber visto a Jennifer viajando hacia el este con un hombre blanco de entre 30 y 40 años en un Corvette blanco. Este vehículo se convirtió en la primera pista física sobre la identidad del asesino. Sin embargo, aunque se estaban haciendo progresos, el caso se complicó por la presencia de otro asesino en serie activo en Washington, el infame asesino del Río Green. Inicialmente, algunos especularon que podría tratarse del mismo criminal, pero esta teoría
fue descartada cuando la policía destacó que el método de asesinato era completamente diferente. Aún así, el FBI advirtió que los asesinos en serie pueden cambiar su modus operandi para confundir a las autoridades. Mientras tanto, las operaciones policiales continuaron. A principios de noviembre de 1997, un residente de Hangman Valley Road encontró un cadáver parcialmente enterrado cerca de un arroyo. La víctima, identificada como Darla Shue Scott, una trabajadora sexual de 29 años, había sido asesinada con un arma de calibre 25 o menor. Junto a su cuerpo se encontraron 2 bolsas de plástico de supermercado y un paquete de cacahuates, lo que sugería que el asesino estaba utilizando métodos cada vez más descuidados. En diciembre de ese mismo año, otro cuerpo fue encontrado en Tacoma, Washington. La víctima, Melinda Mercer, de 34 años, estaba desnuda y parcialmente cubierta por arbustos y ropa. Su cabeza estaba envuelta en bolsas de plástico, un detalle que llamó la atención de los investigadores y sugirió un deterioro mental en el asesino. Melinda había sido vista por última vez en el aparcamiento de una tienda de comestibles en Seattle, junto a un hombre que conducía un monovolumen Corvette. Al igual que las otras víctimas, Melinda tenía un historial de prostitución y había consumido drogas antes de su muerte. Los investigadores creían que el asesino usaba drogas para debilitar a sus víctimas antes de matarlas. Poco después, otro cuerpo fue encontrado cerca del lugar donde Darla Shue Scott había sido descubierta. Esta vez, la víctima era Shawn Johnson, una trabajadora sexual de 36 años. Shawn había desaparecido 2 meses antes y su vehículo fue encontrado en el aparcamiento de una tienda de comestibles en la zona de prostitución de East Sprague. Aunque inicialmente no se consideró una pista relevante, el descubrimiento de su cuerpo llevó al grupo especial a incluirla como una probable víctima del asesino en serie que estaban cazando. Las Navidades de 1997 fueron especialmente duras para los investigadores de la Task Force, quienes tuvieron que enfrentarse al hallazgo de 2 cuerpos más. Lo curioso era que las víctimas estaban vestidas, pero sin zapatos. El asesino había cubierto los cuerpos con una variedad de hojas, como hojas de rosa, abedul y hortensia, junto con otros objetos aleatorios como piedras, trozos de hormigón, madera, cáscaras de cacahuete y hasta una etiqueta plástica de identificación de plantas que decía Sweet William. Los cuerpos fueron identificados como los de Lori Wason y Shawn McClanahan, ambas trabajadoras sexuales en sus 30s. Aunque los detalles de estos crímenes diferían de los casos anteriores, el asesino había colocado bolsas de plástico sobre las cabezas de las víctimas, un patrón que los investigadores ya conocían bien. Los testigos informaron que Lori llevaba un abrigo negro y Shawn una chaqueta de nylon azul el día que desaparecieron. Esto llevó a los investigadores a concluir que, aunque el asesino dejaba a las víctimas vestidas, se llevaba trofeos como recuerdo. Los objetos encontrados sobre los cuerpos sugirieron que el asesino podría tener acceso a un lugar privado, como su casa, donde almacenaba estos materiales. El año 1998 comenzó con un poco de calma, pero esa tranquilidad se rompió a finales de febrero cuando se encontró el cuerpo de Sunny Oster, una trabajadora sexual de 41 años, en una zanja en una zona rural de Spokane. Sunny tenía 3 bolsas de plástico sobre su cabeza, un detalle que reforzaba el patrón del asesino. Poco menos de 2 meses después, el cuerpo de Linda Maybin, de 34 años, fue encontrado cerca del lugar donde Lori Wason y Shawn McClanahan habían sido descubiertas en diciembre. Lo frustrante fue que Linda llevaba desaparecida desde noviembre de 1997,
lo que significaba que su cuerpo había estado allí todo ese tiempo, sin ser detectado durante las investigaciones anteriores. Este descubrimiento llevó al grupo especial a realizar una búsqueda intensiva en la zona, con la esperanza de encontrar más cuerpos, pero no se localizaron nuevas víctimas. Sin embargo, en julio de 1998, otro caso surgió. El cuerpo de Micheline Dernin, una trabajadora sexual de 47 años, fue encontrado en un descampado. Esta vez, el asesino había usado 2 fundas de jacuzzi para cubrir el cuerpo y se había llevado la dentadura postiza de Micheline. La causa de la muerte, como en los casos anteriores, fueron múltiples heridas de bala. En octubre, el cuerpo de Connie Ellis, una trabajadora sexual de 35 años, fue encontrado en Tacoma. Para entonces, el número de víctimas atribuidas al asesino de Washington había llegado a 17, aunque los investigadores sospechaban que podía haber muchas más. Mientras tanto, los laboratorios forenses trabajaban arduamente para analizar las pruebas recogidas. El laboratorio Florence Columbia estableció una conexión entre algunos de los casos, sugiriendo que el asesino había utilizado un revólver calibre 22 y una pistola semiautomática calibre 32. Sin embargo, los análisis balísticos resultaron complicados debido al daño en los proyectiles, lo que dificultó establecer conexiones claras entre los casos. Por otro lado, las pruebas de fibra arrojaron resultados más prometedores. En el cuerpo de Yolanda Sepp, asesinada en 1990, se encontraron pelos de gatos, perros, alces y un humano que no pertenecían a la víctima. Estos mismos hallazgos se repitieron en el caso de Nick Lowe. Además, se encontraron pelos humanos en otras víctimas, pertenecientes a un hombre caucásico de pelo castaño. Las pruebas de ADN realizadas a partir de esperma recogido de los cuerpos de las víctimas mostraron coincidencias en 7 casos, lo que se convirtió en una pieza clave para el grupo especial. Sabían que si detenían a un sospechoso, podrían conectarlo con al menos 7 crímenes de manera contundente. Para el grupo especial, estas pruebas de ADN eran su as en la manga, la herramienta definitiva para asegurar la condena del asesino de Washington. Sin embargo, la casa de este criminal siguió siendo un desafío abrumador, ya que el número de víctimas continuaba aumentando y las pistas, aunque valiosas, no eran suficientes para identificarlo. A mediados de noviembre de 1998, el grupo especial tenía a un gran número de investigadores trabajando en el caso del asesino de Washington. Fue entonces, a la 1:25 de la madrugada del martes 10 de noviembre, que agentes encubiertos en la zona de prostitución observaron un Honda Civic plateado de 1985 con matrícula de Washington recogiendo a una trabajadora sexual llamada Jennifer Robinson. Uno de los agentes verificó la matrícula, 918 AJH, y descubrió que el vehículo pertenecía a Robert Lee Yates. Los agentes se acercaron a Yates y le preguntaron qué hacía en la zona. Robert respondió que el padre de Jennifer le había pedido que la recogiera. Aunque el policía sospechó, Jennifer confirmó la historia, por lo que tuvieron que dejarlos ir. Sin embargo, el agente redactó un informe y lo envió al grupo especial, aunque éste se perdió entre otros tantos documentos. Mientras tanto, las investigaciones continuaban intensamente. Fue entonces cuando salió a la luz un informe fechado el 1 de agosto de 1998. Según los archivos, una trabajadora sexual de 30 años llamada Christine Smith había denunciado una agresión. En su declaración, Christine describió a un hombre que conducía una furgoneta negra de los años 70 con detalles naranjas en el exterior y asientos de vinilo marrón.
En la parte trasera de la furgoneta había lo que parecía una cama de madera con un colchón. El agresor fue descrito como un hombre blanco de unos 50 años, con pelo claro, sin vello facial y la cara manchada. Christine contó que, después de negociar los términos, el hombre la llevó a una zona remota donde la golpeó en la cabeza durante el acto sexual. Aunque casi perdió el conocimiento, logró escapar saltando por la puerta del copiloto y corriendo hasta un centro de rehabilitación cercano, donde pidió ayuda. A pesar de su denuncia, el caso fue ignorado en su momento. Ahora, los investigadores del grupo especial intentaron contactar a Christine nuevamente, pero ella no pudo proporcionar una descripción más detallada del agresor. Sin embargo, para muchos, Robert Lee Yates encajaba con las pocas características que Christine había mencionado. El 14 de septiembre de 1999, un investigador fue a la casa de Yates, pero no lo encontró. Dejó un mensaje para que Robert se pusiera en contacto con Marvin Hill, el investigador principal. Ese mismo día, Robert respondió y acordó reunirse en el edificio de seguridad pública. Cuando Robert llegó, lo primero que llamó la atención de Marvin y los otros investigadores fue su pelo castaño, que coincidía con las pruebas de ADN y fibras encontradas en las escenas del crimen. En la sala de interrogatorios, los agentes le dijeron a Robert que su nombre había surgido varias veces en una investigación de asesinatos en serie, pero le aseguraron que no lo consideraban un sospechoso y que era libre de irse en cualquier momento. La primera pregunta fue sobre su relación con Jennifer Robinson. Robert insistió en que el padre de Jennifer le había pedido que la recogiera, pero cuando le preguntaron por el nombre de la chica y su padre, tuvo dificultades para recordar los detalles. Los investigadores no se creyeron su historia. Luego, le preguntaron sobre una infracción de tráfico en septiembre de 1997, cuando fue detenido mientras conducía un Corvette blanco. Robert afirmó que había vendido ese vehículo. También mencionó que tenía un Honda Civic de 1985 y un Honda Accord azul oscuro que usaba para trabajar. Cuando le preguntaron sobre su contacto con trabajadoras sexuales, Robert negó tener relación con mujeres de la zona de prostitución de Spokane. En ese momento, el grupo especial ya tenía pruebas de ADN y fibras para comparar, por lo que le pidieron a Robert que proporcionara voluntariamente una muestra de sangre. Robert se negó, diciendo que prefería hablar con su esposa antes de tomar una decisión. Más tarde, llamó a los investigadores para informarles que no proporcionaría ninguna muestra. Esta negativa levantó sospechas, y para el grupo especial quedó claro que Robert Lee Yates podría ser el asesino en serie más buscado de Washington. Pero antes de profundizar en su posible culpabilidad, es importante saber quién era Robert Lee Yates. Durante gran parte de su vida, Yates parecía un hombre común. La mayor tragedia familiar ocurrió antes de que él naciera, cuando su abuela mató a su abuelo con un hacha en 1945. Robert creció sin una madre, ya que ella murió cuando él era muy pequeño. Aunque intentó dedicarse a la vida académica después de graduarse, finalmente abandonó esa idea. En 1975, Robert Lee Yates consiguió un empleo en la penitenciaría del estado de Washington en Walla Walla, aunque solo trabajó allí durante 6 meses. Más tarde, se casó con una joven llamada Linda y se alistó en el ejército. Su carrera militar fue impresionante. Sirvió como piloto de helicóptero durante 19 años, trabajando en misiones como la asistencia tras el huracán Andrew y una misión de la ONU en Somalia, donde fue elogiado por su valentía. Robert recibió varias medallas y reconocimientos, pero, curiosamente,
decidió retirarse un año antes de su jubilación oficial. Después de dejar el ejército, trabajó en una empresa de fundición de aluminio y luego se unió a la Guardia Nacional de Washington, donde alcanzó rangos superiores y pilotó el helicóptero de reconocimiento OH-58 Kiowa. Sus compañeros lo describían como valiente y eficiente, y sus superiores lo consideraban un gran padre para sus 5 hijos. A ojos de todos, Robert era el estadounidense idealizado. Sin embargo, esta imagen comenzó a desmoronarse a principios de los años 90. En 1997, Robert perdió su licencia de vuelo mientras esperaba evaluaciones médicas. Durante este período, los asesinatos del asesino de Washington se intensificaron, lo que llevó a los investigadores a teorizar que la pérdida de su licencia de vuelo podría haber sido un factor estresante que desencadenó su comportamiento criminal. Volviendo al interrogatorio, el grupo especial logró contactar a la esposa de Robert, Linda. Ella reveló que en una ocasión, Robert había estado fuera toda la noche y, al regresar, lo vio limpiando la parte trasera de su furgoneta con productos de limpieza. Cuando Linda se acercó, notó una gran cantidad de sangre. Robert le explicó que había atropellado a un perro y lo llevó a un veterinario. Sin embargo, los investigadores sospecharon que la sangre no era de un perro, sino de una de sus víctimas. Esta historia demostró que Robert era capaz de mentir descaradamente, incluso a su propia esposa. Los investigadores también localizaron a Jennifer Robinson, la trabajadora sexual que Robert había recogido esa noche. Jennifer confirmó que Robert le había pagado por sexo oral y que fue ella quien le sugirió que inventara la historia sobre su padre para evitar problemas con la policía. Jennifer aseguró que nunca había conocido al padre de Robert y que éste no vivía con ella, lo que dejó claro que Robert había mentido descaradamente durante el interrogatorio. Con esta información, los investigadores estaban convencidos de que Robert era un sospechoso prometedor. El siguiente paso fue localizar a la persona que le había comprado su antiguo Corvette blanco. La nueva propietaria del vehículo confirmó que lo había comprado en mayo de 1998 y que Robert le había dicho que había cambiado recientemente la moqueta del coche. Ella autorizó un registro del vehículo, donde se recogieron varias muestras de fibras que fueron enviadas al laboratorio criminalístico del estado de Washington. Además, los investigadores descubrieron que Robert había pedido que le cambiaran la alfombra del Corvette 2 veces, algo que les pareció extraño y sospechoso. El grupo de trabajo descubrió en enero del 2000 que la banda sospechosa había sido adquirida en junio de 1998, apenas 2 meses antes de que Christine Smith lograra sobrevivir a un ataque. Este hecho resultó peculiar para los investigadores, quienes sospechaban que Robert estaba detrás de la agresión. Sin embargo, como la víctima no recordaba con claridad a su atacante, solo podían teorizar su culpabilidad sin suficientes pruebas para incriminarlo. Durante los meses siguientes, los investigadores aguardaron los resultados de los análisis forenses. Finalmente, en abril de 2000, llegó una noticia clave para la investigación en Spokane. Los análisis confirmaron que las fibras halladas en el Corvette coincidían con las encontradas en el cadáver de Jennifer Joseph, asesinada en 1997. El nylon recuperado era microscópicamente compatible en color, textura y forma. En respuesta a este hallazgo, se emitió una orden de registro para inspeccionar el Corvette. Durante la primera revisión, los peritos encontraron un botón de camisa blanca y detectaron manchas de sangre en la hebilla del cinturón de seguridad del asiento del copiloto. Además, los análisis químicos revelaron la presencia de rastros de sangre en varias zonas del vehículo. Las pruebas de ADN
arrojaron que todas las manchas de sangre pertenecían a una misma persona. Para verificar si se trataba de Jennifer Joseph, los investigadores solicitaron a sus padres muestras de sangre. La prueba final llegó cuando el botón hallado en el automóvil coincidió con los botones recuperados del cuerpo de Jennifer, confirmando que formaban parte de la misma prenda. En este punto, el grupo de trabajo tenía certeza de que Robert Lee Yates era el asesino en serie que había estado aterrorizando Washington. Como resultado, el 18 de abril de 2000 se emitió una orden de arresto en su contra, y fue detenido bajo la acusación de asesinar a Jennifer Joseph. Con una nueva orden, los investigadores obtuvieron muestras de sangre de Yates para compararlas con evidencias de otros casos. La policía también registró su residencia, donde encontraron plantas y vegetación similares a las halladas en los cuerpos de Lori Wason, Sean McClanahan y Linda Mavin. En el exterior de la propiedad, los agentes notaron trozos de concreto roto, madera, cáscaras de cacahuate y piedras, elementos que fueron recogidos para compararlos con los encontrados en escenas del crimen. Para finales de abril de 2000, el Departamento de Policía de Spokane reveló un hallazgo crucial. En una bolsa de plástico recuperada del cuerpo de Sean McClanahan, se había identificado una huella dactilar que coincidía con la de Robert Lee Yates, confirmando así su autoría en el homicidio. Cuando la prensa publicó múltiples fotografías del sospechoso, Christine Smith se comunicó con los investigadores asegurando que Yates se parecía mucho al hombre que la atacó. Además, mencionó que recientemente había sufrido un accidente automovilístico y que, durante una revisión médica en el Centro Médico de la Universidad de Washington, los rayos X revelaron fragmentos de metal en su cabeza. Tras realizar más estudios, los médicos concluyeron que los fragmentos probablemente correspondían a una antigua herida de bala. Esto significaba que Robert había intentado asesinarla con un disparo en la cabeza, pero había fallado. Los investigadores se sorprendieron con esta revelación, ya que les brindaba una nueva oportunidad para imputarle otro cargo. El grupo de trabajo comenzó a rastrear los vehículos que Robert había conducido en el pasado, lo que los llevó a una camioneta Ford de 1979 con un exterior negro y naranja. Al examinarla, descubrieron múltiples manchas de sangre en su interior. Sin embargo, el hallazgo más impactante fue un casquillo de calibre .25 usado, que los análisis balísticos vincularon con el arma utilizada en al menos 7 asesinatos. Además, antes de la inspección del vehículo, se identificó un impacto de bala en la barra del techo, justo encima del parabrisas. Esto indicaba que ese había sido el disparo que casi le costó la vida a Christine Smith. Con todas estas pruebas en su contra, Robert Lee Yates, de 48 años, fue formalmente acusado de 8 cargos de asesinato en primer grado de trabajadoras sexuales en Spokane, y fue considerado sospechoso en otros 18 casos. También se le imputaron cargos por intento de homicidio y robo relacionados con el ataque a Christine Smith. Cuando se le notificaron los cargos, Yates se declaró inocente. Sin embargo, el condado de Pierce también presentó acusaciones en su contra por los asesinatos de Connie LaFontaine Ellis y Melinda Mercer, de los cuales también negó responsabilidad. En ese momento, ambas jurisdicciones anunciaron su intención de solicitar la pena de muerte. Antes del inicio del juicio, la Fiscalía planteó la posibilidad de que Robert estuviera involucrado en la desaparición de Melody Murphy, una mujer de 43 años que no había sido vista desde 1998. Dado el perfil de la víctima, Yates era considerado un sospechoso probable. No obstante, al no haberse encontrado el cuerpo, no se formuló una acusación formal en su contra. El 16 de octubre del 2000, Robert, a través de su abogado,
manifestó su intención de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Estaba dispuesto a declararse culpable de 13 asesinatos en primer grado y un intento de asesinato. Entre sus crímenes admitidos se incluían los homicidios de la joven pareja Patrick Allen Oliver y Susan Patricia Savage, asesinados en 1975 cuando él tenía solo 23 años, así como el asesinato a tiros de Stacy Elizabeth Hall en 1988. A cambio de su declaración de culpabilidad, solicitó no enfrentar los cargos en el condado de Pierce y recibir cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. En un inicio, la Fiscalía consideró inviable el trato, pero el rumbo de las negociaciones cambió cuando Robert ofreció revelar la ubicación del cuerpo de Melody Murphy si se aceptaba el acuerdo. Finalmente, la Fiscalía accedió, aunque dejó en claro que la pena de muerte seguía vigente en el condado de Pierce. Como parte del trato, Robert dibujó un croquis de su patio trasero, señalando el lugar donde había enterrado el cuerpo. Tras 2 horas de excavación, los investigadores encontraron los restos de Melody Murphy en un parterre ubicado justo junto a la ventana del dormitorio del asesino. En las semanas posteriores, Robert se declaró culpable de los 13 asesinatos. Durante la audiencia, Anne Davis, hija de Melody, leyó una carta dirigida a él en la que reconocía que su madre había tomado malas decisiones, pero eso no la convertía en una mala persona. En cambio, Robert sí había tomado decisiones que lo definían como un monstruo. También lo confrontó, preguntándole cómo pudo enterrar a su madre en su propio jardín, un lugar donde su familia caminaba a diario. Antes de terminar, expresó su deseo de que Robert nunca volviera a ver la luz del día. Antes de recibir su sentencia, el asesino afirmó sentir remordimientos por sus crímenes, admitiendo que les había arrebatado la felicidad a las familias de sus víctimas, dejándolas solo con dolor y amargura. También mencionó que a partir de ese momento intentaría acercarse a Dios. Sin embargo, sus palabras no generaron ninguna reacción en los familiares de las víctimas presentes en la corte. Como resultado, Robert Lee Yates fue condenado a 408 años de prisión. Al año siguiente, enfrentó juicio en el condado de Pierce por los asesinatos de Connie LaFontaine y Melinda Mercer, donde fue sentenciado a muerte por inyección letal. En 2002, sus abogados intentaron argumentar que el acuerdo previo con la Fiscalía ya incluía su condena y que no debía recibir la pena de muerte. No obstante, la Corte Suprema de Washington rechazó la petición y se programó su ejecución para el 19 de septiembre de 2008. El presidente del Tribunal Supremo, Gary Alexander, suspendió la ejecución, y 5 años después, la defensa presentó un recurso de habeas corpus, alegando que Robert sufría un grave trastorno parafílico que lo llevó a cometer los asesinatos. Sin embargo, la Fiscalía desestimó la defensa y el caso no avanzó. Durante los años siguientes, Robert permaneció en la Penitenciaría Estatal de Washington, enfrentando diversas cuestiones legales. Una de las más relevantes ocurrió cuando el gobernador de Washington, Jay Inslee, anunció que no firmaría la sentencia de muerte para ningún reo en el corredor de la muerte. En 2018, el Tribunal Supremo del Estado de Washington dictaminó que la pena de muerte era inconstitucional, lo que resultó en la conmutación de todas las condenas a muerte por cadena perpetua. Actualmente, Robert Lee Yates, considerado uno de los asesinos en serie más notorios de Washington, tiene 71 años y sigue cumpliendo su condena en la penitenciaría estatal.